Lo que me parece importante también caracterizar que en estas sociedades donde el palacio empieza a emerger como un referente de la vida, de la formación estatal, también empieza a tomar fuerza y centralizado en la autoridad del gobernante en el sistema redistributivo. No es algo nuevo, pero en este contexto de emergencia de este nuevo orden, como dice Campano, el sistema redistributivo es aquel que va a caracterizar la organización política de estas sociedades. En nuestro presente, por supuesto, nosotros todos conocemos la lógica del sistema capitalista y algunos que somos más grandes también hemos tenido la lógica comunista en simultaneidad en algunas partes del mundo. Pero cuando referimos a estas sociedades antiguas del cercano oriente y que van a tener mucha presencia, el sistema redistributivo es el que las caracteriza. ¿En qué consiste el sistema redistributivo? Se considera que los medios de producción, la tierra básicamente, el ganado, las semillas, son otorgados por el gobernante en sus cualidades divinas o de administrador de una divinidad para que las comunidades de aldea puedan generar los alimentos necesarios y la obtención de bienes a través de las distintas actividades que desarrollen, sean la pesca, la agricultura, la ganadería, la tala de árboles, de pantanos, la obtención de materias primas, de piedras, o sea, lo que la naturaleza genere en el lugar donde ellos están establecidos. Y la explotación de esos recursos y la producción de, por ejemplo, de bienes, de materias primas y la producción de alimentos a cargo de las distintas comunidades va a implicar, a diferencia de la lógica anterior parental, que una parte de la producción, en función de haber sido esto otorgado por este poder central, que en algunas sociedades tiene mayor incidencia o no, van a tener que la obligación de pagar tributo de la producción. Y esto es lo que marca la diferencia con la lógica parental. Acá hay la imposición de la obligación de dos cuestiones. Uno es el pago del tributo, que este tributo es pagado en especies, tributo que nosotros hablamos de impuestos, tal como hacemos en el presente, pero es un impuesto que está estipulado con un porcentaje de la producción en la cual nos especialicemos. Esto se entrega a ese funcionario que representa la figura del palacio, y esa acumulación de excedentes a través de la figura del impuesto, el palacio en los almacenes luego lo redistribuirá en distintas fines. Uno puede ser para el pago de los funcionarios, otro puede ser para el intercambio de esos excedentes, como decía antes, para la obtención de las materias primas que hay que obtener de otros lugares fuera del territorio propio. Muchas veces esta acumulación de bienes, por ejemplo el trigo, en harinas, porque ustedes saben que el trigo no se puede almacenar porque puede incendiarse, en harinas, para preservar para posibles sequías a futuro, que era una realidad tangente en estas sociedades antiguas. También hay que almacenar porque hay que tener un acervo de bienes para el periodo de la corvea, que vamos a ver lo que significa antes. Entonces, dentro de este sistema redistributivo, en un contexto de lógica parental, existe la obligatoriedad de las comunidades productoras de entregar un impuesto a ese palacio, que lo va a reutilizar con distintos fines. Algunos son fines específicos para la élite, para otras veces
para los usos comunales, como decíamos recién, o para ahorrar a futuro, para preservar un fondo de sustento a futuro. Y otras veces para la obtención de esos bienes fuera de las fronteras. Otra segunda figura que es importante en esto de las obligaciones es el pago del impuesto, y también una vez al año en las estaciones que establecidas por el palacio, como puede ser por ejemplo en Egipto en la época de la inundación, donde el río ha desbordado las orillas en forma anual, y entonces la población no puede trabajar la tierra, es una mano de obra ociosa. Lo que hace el palacio es redireccionarla el cumplimiento de este servicio obligatorio de trabajo, o corvea, también se denomina así, con distintos fines. Algunos de estos hombres son canalizados hacia construir la tumba del gobernante, y otros son para limpieza de canales o construcción de obras para puertos, graneros. Es decir, hay una multiplicidad de trabajos que el Estado gestiona en esa época, que aproximadamente son 3 meses, de la mano de obra ociosa. Otros es el momento en que se realizan la corvea, las expediciones al extranjero. Entonces muchos de estos campesinos son portadores de armas y acompañan las expediciones comerciales para obtener productos tanto hacia al corredor sirio-palestino, como les marcaba Sebastián el otro día, o hacia el sur, en el caso de Egipto, hacia la zona subsahariana de África, y en el caso de Mesopotamia hay expediciones que iban a la India, y hay otras expediciones que iban al norte del río Éufrates hacia la zona para la búsqueda de maderas de cedro. Entonces, todas estas actividades se realizaban en esta época de la corvea y forman parte del sistema redistributivo, porque toda esa gente que se moviliza a hacer tareas gestionadas desde el palacio son alimentadas con esos fondos que venían acumulados por el sistema impositivo. Entonces ahí es donde se habla del concepto de redistribución, es decir, aquello que se distribuyó en un primer momento, que se centralizó a través del pago de impuestos, ahora es redistribuido con esta multiplicidad de fines. Recuerden que también un concepto que lo habíamos trabajado en las clases iniciales de la Revolución Neolítica, la construcción de la tumba del soberano, implica la construcción de esa tumba de aquel que gestiona con la fuerza de la naturaleza y que aún muerto va a seguir accionando en función de la sociedad que gobernó.